Esta historia no me pertenece, le pertenece a Lucy 20, 07, 08, 10, Gear 5, que podía ver al pelirrosa fuera del departamento, al parecer esperando a su novia. Hiroki. Espero que Saki no tarde, aunque hubiera sido mejor que la acompañara. Saki detrás de Hiroki. Lo siento Hiroki por tardar. Al escuchar la voz de la castaña rojiza, el pelirrosa se voltearía viéndola con un pan tostado en la boca. Hiroki pensamiento. Me retractó, es muy hermosa. Saki. Hiroki, ¿te encuentras bien? Esto lo diría viendo al pelirrosa, el cual estaba paralizado, viendo a la castaña rojiza muy sonrojado. Saki chasqueando. Hiroki. Hiroki, ¿estás ahí? Hiroki reaccionaría y vería a Saki muy cerca de él, lo cual lo hizo sonrojar más, por lo que se cubrió con su brazo. Hiroki. No es nada. Saki. ¿Estás seguro? Porque estás sonrojado. Hiroki. Es que con el pan en la boca te veías muy linda. La castaña rojiza parpadearía 2 veces para luego sonrojarse. Saki. Gracias por decir que me veía linda. Hiroki. Y siempre te lo diré cuando te vea. Saki aún más roja. Mejor ya vamos a la escuela. Hiroki. Sí vamos. Así la pareja se dirigirá a su escuela, aunque el pelirrosa tomaría la mano de su novia, la cual se sonrojó aún más de lo que estaba, pero eso no le molestaba. Más tarde en la estación, Hiroki y Saki llegarían a la estación, donde se encontraría con Kotonoha y Kokoro, las cuales los vieron. Kokoro alegre. Hiroki ni Saki llegaron. Hiroki. Kotonoha-san, Kokoro. Kotonoha. Pensaba que no llegarían. Saki rascándose la mejilla. Jeje, solo fue que se me olvidó algo. Hiroki. Mejor tomemos el tren. Lo diría señalando el tren que se diría a su escuela, lo cual los 4 irían al tren para ir a su escuela. Más tarde en la escuela el tren llegaría a su estación, lo cual el Itadori, la Yoshida y las Katsura se bajarían de la estación yendo a su escuela, lo cual los niños verían a sus amigos también llegando, por lo que fueron con ellos. Hiroki animado. Aki, Kenta. ¡Amigos! Saki. Kana, Megumi, Tsugu, Rika, Uzuki, buen día. Kenta. Hola Hiroki, Saki y Kokoro. Aki. Mejor vamos a clases. Hiroki. Aún no, es temprano. Los amigos estarían alegres siendo vistos por la pelimorada, la cual tenía una sonrisa. Kotonoha. Me alegra que hicieran buenos amigos Hiroki-kun y Saki-chan. Miwa. Y no fueron los únicos. Eso lo diría Miwa, que llegó junto a Azumi dándole un leve golpe en el hombro a Kotonoha. Kotonoha. Miwa, Azumi. Azumi. Hola Kotonoha. El pelirrosa, la castaña rojiza y la pelimorada verían detrás de ellos y verían cómo su figura de hermana se llevaba con sus amigas, los cuales sonrieron. Hasta que, ¡hey amigas! Pero esa voz dejó paralizado al pelirrosa por unos segundos con una mirada perdida. Kotonoha. Hola Kaya. Kaya. Hola amigas, lo siento por llegar algo tarde. Azumi. No te preocupes Kaya, aún hay tiempo para ir a clases. Pero Uzuki se daría cuenta que Hiroki se encontraba inmóvil. Uzuki. Hiroki, ¿qué te sucede? El pelirrosa no respondería, lo cual llamó la atención de sus amigos. Kenta. Hiroki, ¿estás ahí? Pero Hiroki no respondería hasta que Rika chasqueó enfrente de él. Hiroki. Ah. ¿Qué sucede? Megumi. Hasta que por fin respondes, ¿qué te sucedió? El pelirrosa se quedaría un poco temeroso y vería detrás disimuladamente viendo a Kotonoha junto a sus amigas, pero Kaya lo vería y ésta lo saludaría con una sonrisa, lo cual por alguna razón lo asustó. Hiroki. No es nada, mejor vayamos a clases antes de que se nos haga tarde. Los demás no entendieron el cambio repentino de actitud del pelirrosa, pero sonaría la campaña de la escuela, lo cual decidieron ir a su clase. Pero Kaya vería disimuladamente al pelirrosa y daría una sonrisa oscura. Kaya pensamiento. Por tu culpa Nao-chan tiene problemas con su hombre superior, como su buena amiga tendré que ayudarla. Azumi. Oiga, ¿qué les parece si después de las clases vamos a Shibuya? Eso a Kaya le dio una idea. Miwa. Sí, sería una buena idea. Kotonoha. No lo sé. Kaya. Vamos Kotonoha, será muy divertido. Kotonoha. Bueno, ok, iremos. Kaya. Está decidido, iremos y tengo el mejor lugar en Shibuya para ir. Pero en la mente de Kaya tenía otros pensamientos con una sonrisa. Kaya pensamiento. Y ya sé de dónde atacarlo primero. En las clases. El grupo estaba en su clase de ciencia resolviendo una hoja de preguntas. Pero el pelirrosa tenía otra cosa en su mente. Hiroki pensamiento. ¿Por qué rayos Kaya me produce tanta angustia? Desde que el pelirrosa vio a Kaya no podía dejar de estar asustado, pues su presencia lo hacía recordar cuando estaba cerca de quienes antes era su familia hasta el día de su cumpleaños. Hiroki pensamiento.
Deben ser cosas en mi mente, además me siento mejor después de mi cumpleaños, solo deja que el tiempo pase y se te olvida, pero una bola de papel caería en la cabeza del pelirrosa, cayendo en su pupitre, lo cual lo confundió, pero lo guardo rápido para que nadie crea que está planeando. Hiroki pensamiento. ¿Una bola de papel? En medio de la clase. Sin que nadie lo vea, Hiroki abriría la bola de papel para ver qué tenía escrito. Oja, hablemos en privado. En el cuarto donde guardan las cosas de deporte, el pelirrosa vería disimuladamente a todos lados para saber quién era, pero todos estaban concentrados en sus pruebas, lo cual volvería a su prueba. Hiroki pensamiento. ¿Quién querrá hablar conmigo? Más tarde en el recreo. Saki. Hiroki, ¿estás seguro que quieres ir solo? Hiroki. En la hoja dijo que era en privado y además debió ser uno de nuestros compañeros del salón. Saki. Pero aún así podría ser una trampa, no conocemos a la mayoría de nuestros compañeros. Hiroki. No te preocupes, Saki, estaré bien, además. El pelirrosa sacaría su palanca de hierro de su mochila y lo guarda detrás de su espalda. Hiroki. Tengo mi palanca de hierro, así que estaré bien. Saki con una gota de sudor. ¿Traías eso todas las clases? Hiroki. No podía arriesgarme, ya sabes el porqué. Saki. Bueno, es cierto, pero ¿no te incomoda llevarlo? Hiroki. Sí, pero lo soporto. Hiroki se iría del lugar dejando a Saki. Saki. Solo ten cuidado, Hiroki. Pelirrosa llegaría al cuarto donde se guardan las cosas deportivas solo para saber quién quería hablar con él. Pero cuando entro vería a Megumi. Hiroki. Kujisaki. Pero la pelirrosa pasaría rápidamente al lado del pelirrosa cerrando la puerta. Hiroki. Kujisaki, ¿qué haces? Megumi. Itadori, ¿qué te estuvo pasando en esta semana? Eso dejó confundido al Itadori. Hiroki. ¿A qué te refieres, Kujisaki? Yo estoy pero la pelirrosa golpearía ligeramente con su dedo la frente del pelirrosa. Megumi. Los demás no lo habrán notado, pero me di cuenta que estuviste muy distante la semana pasada y hoy en la clase estuviste muy nervioso. Hiroki. ¿Qué te hace pensar eso, Kujisaki? Megumi. Para empezar, te ponías alerta en cualquier momento, dudabas en escoger cosas tan simples, incluso empezaste a temblar más de lo que ya lo hacías cuando escuchaste a Kaya, ¿quién hace eso sin ningún motivo? Al pelirrosa le sacó una gota de sudor de cómo la pelirrosa había notado eso en él. Hiroki pensamiento. En serio, Kujisaki notó todo eso. Megumi. Además. La pelirrosa pasaría su dedo en medio de la frente del pelirrosa mostrando que tenía maquillaje. Megumi. Usas maquillaje y lo usas tan mal que no cubre tu cara de papa. Al pelirrosa le salió una gota de sudor de cómo la pelirrosa le dijo que tenía cara de papa. Hiroki. Bueno, eso sí lo debo admitir. Megumi. ¿Qué es lo que ocultas para usar maquillaje y qué es lo que te asusta tanto? Hiroki daría un suspiro, pues en verdad quería contarle a alguien sobre lo que le pasaba a alguien. Hiroki. Está bien, empezando con el maquillaje. El pelirrosa pasaría sus manos por su cara para quitar el maquillaje que tenía, mostrando sus cicatrices junto a una mirada fría, lo cual dejó impactadas a la pelirrosa. Megumi. ¿Qué fue lo que te pasó? Hiroki. Es una larga historia, pero te pido que no le cuentes a nadie. Megumi. Oh, pero antes. La pelirrosa pondría su mano en la espalda del pelirrosa dentro de su ropa tomando su palanca de hierro. Megumi sentándose en una colchoneta. Solo para que no intentes escaparte. Hiroki. ¿Cómo supiste que, Megumi? Se te nota en tu mochila. Hiroki sentándose en una colchoneta. Bien, todo comenzó hace 6 meses. Con Saki. La castaña rojiza estaba de camino a la azotea junto a los demás, contándole por qué el pelirrosa no estaba en ese lugar. Kana. Entonces sí debe ser alguien de nuestra clase. Kokoro. Pues no hay que preocuparnos, de todos nosotros Hiroki Nii es el que tiene mejor condición física. Lo diría recordando las clases de educación física en donde el pelirrosa era el que más destacaba. Rika. Aunque claro, Hiroki es algo despistado y no conocemos a nadie más en la clase más que nosotros, por lo que sí podría ser peligroso. Uzuki con una gota de sudor. ¿Por qué piensas en el peor escenario? Rika solo levantaría los brazos en simpleza. Aki. Además no creo que Hiroki se quede de brazos cruzados si estuviera en peligro. Lo diría recordando cuando el pelirrosa junto al pelinegro to defendían de su abusón. Uzuki. Aunque noté a Hiroki bastante nervioso cuando nos encontramos con Kaya. Kana. De hecho estuvo nervioso toda la semana, solo se puso cómodo cuando fue su cumpleaños. Saki. Kana, ¿a qué te refieres? Kana. Pues que Hiroki estuvo bastante incómodo en estos días, claro, solo Megumi y yo nos dimos cuenta a diferencia de lo distraídos de ustedes. A los demás les salió una gota de sudor por lo dicho por la castaña. Pero la castaña rojiza quedó perpleja, pues jamás había notado eso en su novio. Kenta. Era necesario lo de distraídos. Kana. Sí, de hecho me sorprende que tú no lo hayas notado, Saki. Saki.
Sí, yo también estoy sorprendí, pero la castaña rojiza notaría que la pelirrosa no dijo nada por lo que vería que Megumi no estaba. Saki. Oigan, ¿dónde está Megu? La chica con lentes chocaría con alguien lo cual la hizo caer. Pero vería que era, Kaya. O Saki, no te vi. Pero por alguna razón Saki al ver a Kaya se enojaría. Saki. ¿Eres tú Kaya? Saki esperaría que Kaya le extendiera la mano para ayudarla a levantarse. Pero Kaya solo pasaría de ella yéndose del lugar lo cual Saki se levantaría por sí misma. Rika. Mejor vamos a la azotea, Hiroki y Megumi nos debe estar esperando. Los niños irían a la azotea para ir a almorzar. Pero la chica con lentes aún estaba en duda con Kaya. Saki pensamiento. No entiendo por qué, pero quiero patear a esa tipa. 15 minutos antes de que termine el recreo con Hiroki y Megumi. Hiroki. Y después fuimos a ver a mi abuelo y nos inscribimos en esta escuela. Hiroki le contó todo a Megumi por todo lo que había pasado, lo cual la pelirrosa escuchó con suma atención. Megumi. Wow, si tuviste un pasado de mierda Itadori. Hiroki. Ekujisaki, ¿cómo es que saber de esas, Megumi? Aunque tengamos la misma edad ya escuché palabras así desde pequeña, por lo que no se me hacen desconocidas. El pelirrosa estaba sorprendido que la pelirrosa sea tan madura incluso más de lo que es él. Hiroki. ¿Acaso tuviste unos padres desobligados que no les importaba decir groserías enfrente de ti o lo aprendiste de vídeos de internet? Megumi. Cállate tonto, a diferencia de ti yo ya los aprendí por mí misma, o al menos quisiera que fuera así. Lo último lo diría en voz baja recordando a un hombre con una mirada desanimada. Pero al contar su historia y que la Kujisaki dijera eso el Itadori se deprimiría un poco por recordarla. Hiroki. Pero aún así, si no hubiera sido tan vil en ese tiempo nada eso habría pasado, en verdad fui un Inu, pero el Itadori recibiría un golpe de dedos en la frente por parte de la Kujisaki. Hiroki enojado. Kujisaki, ¿por qué fue Sol Megumi? Itadori, ¿acaso cuando ese idiota te golpeó acaso saliste corriendo? Hiroki. No, estuvo pisando mi cabeza pero aún así no me fui. Megumi. ¿Y acaso después de eso él siguió molestando a esa perra? Hiroki. No, él se fue y luego caí inconsciente. Megumi. Entonces tú fuiste el que ganó. Hiroki confundido. ¿A qué te refieres? Fui pisoteado por él. Megumi. Y aún así impediste que se acercara a esa perra aún siendo más pequeño que él. Hiroki. ¿A qué quieres llegar? Megumi. Que si habrías escapado serías un cobarde, lo cual sería mucho peor, además no tenías idea que las demás perras le abrían las piernas a esa escoria, por lo que sí actuaste como debías. Eso sorprendió al pelirrosa pues no lo vio desde ese punto su pasado, era verdad, hizo lo que un verdadero hombre de su edad debió hacer siendo. Hiroki. No lo vi de esa forma, en verdad hice lo que tuve que hacer. Megumi. Así que no te culpes por eso, serás un tonto con cara de papa pero para nada un inútil, al menos los del grupo no piensan así. Hiroki. Tienes razón, gracias por hacerme verlo así Kujisaki. Megumi. No lo menciones, ahora sí podrías decir por qué actuabas así en esta semana. Hiroki. Bueno, sonará estúpido pero desde que conocimos a Kaya por primera vez sentía en ella lo mismo que cuando estaba con ellas. El pelirrosa pensaba que la pelirrosa lo iba a recriminar por incriminador por algo tan absurdo según él. Pero esta tenía otra cara como si también ya había sentido eso antes. Pero antes que pudiera hablar el pelirrosa vería que quedaba poco tiempo para que termine el recreo. Hiroki. Queda poco tiempo para que termine el recreo, debemos regresar. El pelirrosa se levantaría de la colchoneta para ir a su clase, pero la pelirrosa lo tomaría de la muñeca llamando su atención. Megumi. Se te ven tus cicatrices. Hiroki se daría cuenta que era cierto, pues se había quitado el maquillaje. Hiroki. No puedo dejar que todos vean mis cicatrices o se armara un escándalo, ¿qué hago? Megumi, no seas dramático, si es para ocultar esas cicatrices déjamelo a mí, después de todo te pedí que me las muestres. La pelirrosa sacaría un estuche de maquillaje que al abrirlo se amplió bastante. Hiroki. ¿Tenías eso todo el tiempo? Megumi. Una dama siempre le gusta verse linda y yo no soy la excepción. Hiroki con una gota de sudor. Y se nota. Megumi. Ahora no hables que debo ocultar esas marcas de tu cara. Lo diría con el pincel con maquillaje enfrente de la cara del Itadori, lo cual este se quedaría quieto cerrando para que lo maquillen, lo cual la Kujisaki comenzó. Pero mientras más Megumi maquillaba vería en el cuello de Hiroki una marca de mordida y recordaría que este le dijo que vivía con Saki solos en un departamento. Megumi pensamiento, mejor no opino. La pelirrosa terminaría de maquillar al pelirrosa. Megumi. Listo, termine. Hiroki abriendo los ojos. Gracias Kujisaki. Megumi. No te preocupes, ahora vamos a clases que nos deben estar esperando. Hiroki. Bien, pero antes. El pelirrosa extendería su mano a la pelirrosa, lo cual la confundió, hasta que recordó. Megumi. Oh cierto.
Megumi le extendería la palanca de hierro a Hiroki, el cual estaba por tomarlo. Pero la sombra de un hombre apareció detrás de Hiroki con un bate de béisbol extendido listo para golpear al pelirrosa. Megumi, Itadori detrás de T. Solo se escuchó el sonido de un golpe seguido de otro en la habitación. En la clase, el grupo estaba confundido pues no habían visto a los pelirrosas en la azotea ni estaban en la clase. Kenta, esto es raro, ni Hiroki o Megumi no están en clase. Kana, tampoco aparecieron en la azotea. Saki, sabía que era una mala idea, tenemos que ir a buscarlos. Pero en eso la maestra entraría al aula maestra. Todos siéntense que tenemos prueba. Todos se sentarían en sus pupitres, pero la castaña rojiza levantaría la mano. Saki, Sensei y Hiroki y Megumi aún no llegan. Profesora. Oh bueno, quien quisiera ir a buscarlos. Aquí. Yo voy. Profesora. Oh, pero solo tienes 5 minutos. Aquí. Sí. El pelinegro se levantaría e iría a buscar a los pelirrosas. Cuando pasaron los 5 minutos el Okotsu regresaría pero solo yendo a sentarse con sus amigos. Kokoro. ¿Aquí encontraste a Hiroki y Megumi? Aquí. No, solo encontré esto en donde guardan las cosas de educación física. Lo diría mostrando el estuche de maquillaje de Megumi algo roto, lo cual Kana lo reconoció. Kana. Ese set de maquillaje es de Megumi. Rika. Y parece que se había caído. Uzuki. Dices que estaba en el lugar donde guardan las cosas de educación física. Aquí. Sí, ahí se encontraba. Saki. Entonces después de clases debemos ir a buscar ese lugar. Así el grupo se concentraría en la clase con la idea de buscar a los pelirrosas. Continuará.